encomienda a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para quienes no contaban con seguridad social. Se construyeron grandes hospitales civiles, los institutos nacionales, y a la Seguridad Social, además del IMSS, se fueron sumando los servicios de atención médica de Pemex, el propio ISSSTE en 1959, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y luego algunos ISSSTEs estatales. En suma, no más de 10 prestadores públicos de servicios de atención médica. Pero viene luego en 1982, coincidente con el periodo neoliberal, el periodo de la fragmentación. En 1983 se establece la concurrencia entre la Federación y los gobiernos de los estados para la atención de las personas sin seguridad social, la descentralización de la red de hospitales y centros de salud que antes eran operados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y esta Secretaría de Salubridad, que antes operaba estos hospitales, estos centros de salud, se convierte en la Secretaría de Salud con solamente autoridad rectora y también, desde luego, responsable de la salud pública. Con esa descentralización, ¿qué pasó? Que se crearon 32 subsistemas de atención médica para las personas sin seguridad social, una por cada estado del país, con claras ineficiencias, con claras inequidades en la cobertura y la calidad de servicios entre los estados. Ahí se suman después otros ISSSTEs estatales y muchísimos órganos públicos descentralizados. Esa es la fragmentación. En 2003 se crea el Seguro Popular y la Federación se convierte sola en un pagador a estados, pero no solo a los estados, el modelo privatizador para empezarle a pagar también a prestadores privados de servicios médicos con un número delimitado de intervenciones, un total de 67 prestadores de servicios de salud públicos y muchos más privados. De 2022 a la fecha, el 31 de agosto que se crea el órgano público descentralizado IMSS Bienestar, el 31 de agosto del 2022, nace, en la siguiente, por favor, nace con 80 hospitales y 3.632 unidades médicas rurales y 24,000 trabajadores. ¿De dónde venía esta capacidad instalada? Desde 1974, del Programa de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria, que ya permitía que el IMSS atendiera a personas sin seguridad social, en núcleos de población en pobreza extrema, en situación de marginación y sin capacidad de contribución, lo que después en el 79 se constituyó como el IMSS Coplamar y después el programa IMSS Bienestar. Ahora, con la llegada de la alternancia a los gobiernos de los estados y con la voluntad de 23 gobernadoras y gobernadores, hasta el año pasado se han ido transfiriendo y puesto cada quien su parte en la transferencia de hospitales y de centros de salud para ser operados ahora por esta gran institución, el IMSS Bienestar, el IMSS para los que no tienen IMSS. Al cierre del 2022 ya eran 9 estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero y Campeche. Ya desde entonces se estaba atendiendo al 33% de las personas sin seguridad social que hay en el país. Después, para el primer semestre del 2023, del año pasado, se sumaron 9 estados más: Michoacán, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y la Ciudad de México, y cerramos el año pasado, 2023, con 5 estados más: Chiapas, Tabasco, Puebla, Baja California y el Estado de México con la llegada de la maestra Delfina. Hoy el IMSS Bienestar, si vemos la siguiente, tiene unas bases jurídicas muy sólidas, opera ya en estos 23 estados y una red de atención médica de 635 hospitales, que son desde hospitales básicos comunitarios integrales, pero también los hospitales generales en centros urbanos de población y también los hospitales de alta especialidad. Es falso lo que se ha dicho de que el IMSS Bienestar, producto e inspirado en el Coplamar, solo atienda a población rural, como han dicho el bloque conservador. También se suman 11,913 centros de salud y 131,000 trabajadoras y trabajadores para atender a 53,2 millones de mexicanas y mexicanos sin seguridad social en estos 23 estados. Esto significa el 84,8% de quienes no tienen seguridad social.
a un sistema que es público, que es gratuito y que además es uniforme, es igual, el mismo modelo para la gente que tiene los mismos derechos, y que poco se habla de cómo esto se había fragmentado en la etapa neoliberal. Ahora, esto ha sido posible gracias a la tenacidad con que el presidente pensó y ha impulsado esta institución, y desde luego a la voluntad y al trabajo de un equipo enorme de los 23 gobernadores y gobernadoras, los representantes de una comisión presidencial que están involucrados en esto y que vienen lo mismo de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, del IMSS, de la SEDENA, de la CEMAR, de COFEPRIS y de otras instituciones, 23 secretarios de salud, 23 representantes y coordinadores ya estatales del IMSS Bienestar, además de las secretarías de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Bienestar. Ahora, uno de los objetivos, que es la siguiente, importantes y de los primeros pasos, fue la basificación. Durante toda esta etapa del Seguro Popular se entregaban contratos eventuales, precarios, temporales, sin fuente de financiamiento, es decir, no tenían una plaza ni estatal ni federal. En ese sentido, uno de los objetivos fue basificar a todos los trabajadores, pero ya no en una base estatal, sino en una base federal de IMSS Bienestar. Ahí, en un acto de justicia social, en la primera etapa ya se han basificado a 26,004 trabajadores de la salud, de áreas médicas, de enfermería y de también las categorías paramédicas, en 18 estados que tenían estos contratos eventuales, sin seguridad social, sin prestaciones. Para el resto de los estados, Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, el Estado de México y Michoacán, serán 11,259 trabajadores, con lo que concluiríamos esta primera etapa. Y ahí iniciamos la segunda etapa de la basificación de otras categorías, pero siempre de personas que están trabajando en hospitales y en centros de salud. Con esto se sumarán 23,315 personas más, y en 2024 habremos basificado ya con bases de IMSS Bienestar a 60,578 trabajadoras y trabajadores.